Hola estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de evolución de las poblaciones contemplado en el plan número 7 de la asignatura de Biología para el grado noveno, el cual va desde el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre. Como saberes previos van a contestar en su cuaderno estas preguntitas. ¿Qué factores pueden influir para que una especie presente cambios y evolucione? ¿Es posible que los perros desciendan de los lobos? ¿Qué pudo contribuir para que a partir de animales salvajes resultaran tiernas mascotas? Esto obviamente con sus propias palabras de acuerdo a lo que usted conozca y lo que hemos visto anteriormente. Iniciamos con evolución de las poblaciones. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que se encuentran en determinada área y que pueden reproducirse entre ellos. Se considera entonces que una población es la unidad más pequeña que puede evolucionar, puesto que si un solo individuo presenta cambios, no se puede hablar de evolución, sino que se debe heredar ese cambio y verse a través de las generaciones, verse esos nuevos rasgos y que sean algo permanente en todos los individuos que conforman la población. Allí sí estaríamos frente a una evidencia de la evolución. Se define entonces la evolución como un cambio en la frecuencia de los alelos, que son las versiones posibles de un gen, que se presentan en una población a lo largo del tiempo, independientemente del mecanismo evolutivo que llevó a estos cambios. Veamos entonces cuáles son estos mecanismos relacionados con la evolución. Entonces decimos que son aquellos procesos que van a contribuir a que se den las variaciones en la aparición de los genes en una población, es decir, la frecuencia con la que se presenta un determinado alelo o una característica particular respecto al conjunto de genes de la población. Esto va a contribuir a que se aumente o se disminuye la variabilidad genética que se va a observar de generación en generación. Tenemos entonces que en las poblaciones humanas tenemos cierta variabilidad genética debido a que ha habido un flujo constante de genes a lo largo de las generaciones. Uno de los mecanismos es la deriva génica. Esta se considera como un cambio en las frecuencias de los alelos en una población que se va a presentar de generación en generación y que son consecuencias del azar. Es decir, resultado de sucesos como desastres naturales o la aparición de un depredador que va a causar que mueran los últimos individuos de cierta población que tienen determinada característica. Aunque esta puede presentarse en todas las poblaciones, sus efectos se ven más en poblaciones que son pequeñas. Este proceso no tiene en cuenta qué tan favorable sea el alelo, la característica para sobrevivir del organismo, puesto que puede hasta perderse completamente un alelo beneficioso o puede que se fije en la población un alelo que no sea bueno, es decir, que sea perjudicial para la población. Esto puede darse. Ahí en la imagen tenemos unos conejos que tienen dos alelos para el color de piel, uno color marrón, café y otro color blanco. Si por alguna razón solo se reproducen los conejos que están allí seleccionados, más adelante se va a poder observar que el color blanco, ese alelo se va a perder porque aquellos de color blanco no siguieron reproduciéndose por cualquier motivo. Entonces, en este caso va a predominar solamente el alelo de color café. Las mutaciones son cambios permanentes que se dan en el material genético y que se van a ver cuando los descendientes de los individuos tienen características distintas a sus progenitores. Cuando un gen ha mutado, puede conseguirse una nueva función, una nueva característica, pero también están las posibilidades que ese individuo pueda tener entonces efectos adversos como consecuencia de esa mutación. Se considera entonces que las mutaciones pueden incrementar la variabilidad genética dentro de una población, puesto que puede crear, por cuestiones del azar, nuevos alelos. La migración se le conoce también como flujo de genes y esta consiste en que se da una transferencia de genes de una población a otra. Puede observar entonces que los individuos de una población se trasladen a otros lugares donde hay otros individuos de otra población y que van a obviamente reproducirse entre ellos y lo que se va a tener como resultado es un cambio en la frecuencia de los alelos porque vamos a tener nuevas variantes genéticas en la población.
Como vemos en la imagen, un ejemplo viene siendo pues los pájaros que se encuentran en la zona continental y que tienen la posibilidad de llegar a islas cercanas. Entonces van a poder estar en contacto con la población del continente y la población de las islas, y allí se pueda dar este flujo de genes a medida que se vayan reproduciendo. Bueno, en el apareamiento no aleatorio, los organismos pueden que prefieran aparearse con determinado organismo que pueda tener su genotipo igual o diferente. Entonces, este mecanismo por sí solo no va a generar que hayan tantas variaciones en los alelos, pero sí puede alterar la frecuencia en que se pueda observar determinada característica. Entonces, en el caso de la imagen que tenemos aquí, puede que los cerdos de color negro pues tengan preferencia de aparearse solo con los de color negro, y después con el tiempo ya los cerdos de color rosado, los más claritos, entonces ya no se observen dentro de la población. Como vimos en el plan anterior, la selección natural va a presentarse en aquellos organismos que tienen características heredables que les permiten sobrevivir mejor al ambiente, y entonces esto les permite reproducirse y por tanto su característica va a pasar a su descendencia, generando entonces que estas características que contribuyeron a la supervivencia de los organismos sean más comunes dentro de la población. Entonces, esta no solo evolucionará, sino que se adaptará mejor, será la más adecuada a su medio ambiente. En la imagen tenemos entonces el ejemplo de los escarabajos. Aquellos de color café van a tener una coloración que les ayuda a sobrevivir, puesto que se pueden confundir fácilmente con la hojarasca seca y van a pasar inadvertidos para los pájaros. Entonces, estos van a consumir aquellos escarabajos con otras coloraciones que van a ser más evidentes. Otro tema a tratar son las adaptaciones evolutivas. Estas se consideran como características que se han heredado y que permiten aumentar la capacidad o las habilidades de un organismo para que pueda sobrevivir y reproducirse en determinado ambiente. Se considera entonces que un organismo está adaptado a su ambiente cuando su anatomía, su fisiología o su comportamiento le permiten sobrevivir a las condiciones ambientales. Estas adaptaciones entonces van de la mano con la selección natural, puesto que esta selección da como resultado fenotipos o características para aquellos que están mejor adaptados a su medio. Estas características pueden ser estructurales cuando se tienen relación con los rasgos físicos, como el tamaño del cuerpo, por ejemplo. Pueden ser conductuales cuando tienen que ver con el comportamiento, o fisiológicas cuando son relacionados con las funciones determinadas que pueda tener el organismo. Veamos ahora de qué se trata la especiación. Bueno, tenemos que es el proceso de formación de especies a partir de otra que ya existe. Recordando que es una especie, podemos decir que es un grupo de organismos que pueden reproducirse y tener descendencia fértil, es decir, que sus hijos pueden tener más hijos. Cuando dos poblaciones quedan aisladas reproductivamente, es decir, que no se reproducen entre ellas, con el tiempo pueden dar lugar a especies diferentes. Tenemos entonces que las especies surgen como resultado de dos etapas básicas: el aislamiento reproductivo y la divergencia genética. Entonces, el primer paso para que se dé el proceso de la especiación es interrumpir la reproducción, es decir, no permitir que haya flujo de genes entre dos o más poblaciones. Entonces, de acuerdo a cómo se dé este aislamiento, tenemos dos tipos de especiación. Por un lado, tenemos la especiación alopátrica, cuando el aislamiento de las poblaciones se debe a una barrera geográfica, como puede ser un río, un valle, una colina. Y por otro lado tenemos la especiación simpátrica. En este caso, el aislamiento se da a otras circunstancias distintas a la geográfica. Es decir, que las poblaciones se pueden encontrar en un mismo lugar, pero por algunas razones empiezan a darse reproducción selectiva, es decir, con un grupo pero con otro no. Entonces, ahí mismo se va dando el proceso de la especiación.
Entonces, después que ocurre el aislamiento, las poblaciones pueden empezar a diferenciarse, es decir, empiezan a tener cambios genéticos y cuando estas poblaciones son lo suficientemente diferentes entre sí como para que no se entrecrucen entre ellas de nuevo, se consideran como dos especies distintas. Tenemos entonces que la divergencia genética corresponde a cambios en la proporción de los alelos de la población y que se va a generar por cualquiera de los mecanismos vistos. En la imagen tenemos un ejemplo para los dos tipos de especiación. Tenemos la especiación alopátrica, donde entonces la población original va a separarse en dos subgrupos, por decirlo así, a causa de un río, como observamos allí. En la especiación simpátrica, la población se encuentra en una misma área, no hay nada físico que los esté separando, pero vemos que finalmente tenemos que hay cambios en los grupos o subgrupos de la población que va a evidenciarse en este caso como cambios en el color de la población. Entonces, en el caso de la especiación alopátrica, esa barrera, ese río que está actuando allí como barricada, impide que las poblaciones se vuelvan a cruzar. Con el tiempo, si se presentan mutaciones, cambios en el ADN de uno de estos grupos, se van a ir acumulando estos cambios y finalmente se tendrán dos poblaciones distintas y ahí lo observamos con una coloración distinta, como les había dicho. En el caso de la especiación simpátrica, tenemos entonces que aunque están allí en el mismo lugar, un grupo solo no se cruza con el otro y que también va a presentar estos cambios o mutaciones en su ADN y que se van a acumular a través del tiempo y que finalmente va a resultar con otra coloración como observamos allí en el ejemplo. Bueno, finalmente tenemos la extinción de las especies. Aunque la desaparición de los dinosaurios es como el evento más conocido, a lo largo de la historia se ha presentado grandes extinciones masivas que han podido llegar a desaparecer hasta un 95% de las especies. Diversas circunstancias han llevado a estas extinciones masivas. Se considera entonces que una especie se extingue cuando su último ejemplar muere, es decir, que ya no se encuentra más individuos de esa especie. Entonces, esta se convierte en una certeza cuando ya no hay ningún integrante que sea capaz de reproducirse y tener descendientes. Sin embargo, una especie también se puede volver extinta funcionalmente cuando hay pocos individuos vivos, pero que por alguna razón son incapaces de reproducirse. Ya puede que tengan problemas de salud, por la edad, que son muy mayores, porque se encuentran alejados geográficamente, están alejados uno del otro, pues, o también puede que no hayan los dos sexos en el caso de las especies que se reproducen sexualmente. Entonces, también puede darse este efecto conocido como cadenas de extinción, es decir, que cuando se extingue una especie puede generar que se extinga otra que es dependiente de esta. Tenemos también que entre las causas artificiales de la extinción está la caza, la contaminación, la destrucción del hábitat, la introducción de nuevos depredadores, entre otras. Como vemos, estas causas artificiales son las generadas por el ser humano, donde pues se considera que es el causante de una gran extinción masiva. Y con esto, chicos, terminamos la temática del plan de clase número 7. Entonces, la actividad propuesta en el desarrollo de competencias se presenta en 5 puntos. En el primero van a definir brevemente los mecanismos de la evolución y las etapas de la especiación que ya vimos en este plan de clases. En el segundo punto van a observar la imagen y explicar el tipo de especiación que se evidencia allí, tanto para la imagen A como para la imagen B. Es decir, van a decir si es alopátrica o simpátrica y van a decir el por qué. En el punto 3 deben leer cada enunciado para identificar el mecanismo de la evolución que va a representar, justificando obviamente
la elección. Van a decir entonces si corresponden a la deriva génica, a mutación, a migración, a selección natural y obviamente deben argumentar. En el punto 4 tenemos varios ejemplos de adaptación y van a mencionar qué tipo de adaptación es, si es estructural, conductual o fisiológica. El punto 5 nos presenta una gráfica de la pérdida del hábitat como una amenaza para la biodiversidad y que obviamente puede contribuir a la extinción de especies. Entonces ustedes van a analizarla y van a escribir 5 conclusiones de ese análisis. Miren que ahí tienen posibles causas, tienen los animales implicados, tienen un porcentaje de aparición de estas causas. Entonces, con esa información pueden sacar las 5 conclusiones. Bueno, esto sería todo. Quedo pendiente entonces de recibir sus actividades por Classroom.